Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 Tarapoto en esta oportunidad con la doctora médico-neuróloga Milka Malena Pretis Mori, quien ha tenido el gusto de estar con nosotros para compartir sus conocimientos y experiencias relacionados a factores de riesgos de enfermedades del sistema nervioso central y periférico en la región San Martín. Doctora, un gusto de estar con nosotros. Gracias por estar en Telesalud. Pues le dejamos el permiso para que usted pueda hacer su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Telesalud. Es una gran felicidad, sinceramente, poder comunicarme no solamente con la región San Martín, sino me mencionaban que también van a estar personas que están con muchos deseos de conocer un poco más sobre las otras regiones, ¿no? En este caso, sobre la región San Martín, Ayacucho, por ejemplo, Puquio. Bienvenidos y estamos acá para aprender juntos. Un abrazo. Ya, muy bien. Entonces, en primer lugar, lo denominé factores de riesgo de enfermedades neurológicas en la región San Martín, ¿no? Y primero a entender que los factores de riesgo son toda aquella circunstancia que esté alrededor de una persona que va a promover, va a estimular a que haya o no enfermedad. Todo aquello que va a incidir en esta persona. ¿Ya? Lógicamente la persona, si está sana, siempre va a responder de una manera que le va a dar salud, ¿cierto? Entonces, esos factores de riesgo los tenemos que conocer y los tenemos que trabajar para poder ayudar a esta persona y ella misma ayudarse a poder tener salud todo el tiempo y, por tanto, no ir al hospital, ¿no? Ese es nuestro gran objetivo, ¿ya? No ir al hospital. Si nosotros conociéramos todos estos factores de riesgo, nunca tendríamos que perder el equilibrio, nunca tendríamos que tener enfermedad. Muy bien, entonces, acá vemos estos elementos que forman parte de nuestro organismo. Tenemos al sistema digestivo, que es un sistema donde en el tracto digestivo principalmente vamos a tener la microbiota. La microbiota que, como ustedes ven allí, la consideramos inteligente. Son principalmente bacterias, aproximadamente son 3 trillones, ¿no? 10 por 10 a la 14 células que están allí y que interactúan, ¿no? Producen neurotransmisores, producen vitaminas que van a interactuar con el sistema nervioso central en un feedback positivo o negativo dependiendo de las necesidades. Muy bien. También el sistema nervioso central, a través del nervio vago, las hormonas, metabolitos y neurotransmisores, van a comunicarse con el sistema digestivo a través de esta microbiota y también va a comunicarse, como ya conocemos, con el corazón, nuestra bomba que impele hacia todo el organismo la sangre necesaria por el oxígeno que necesitamos y también pues porque hay un transporte hormonal de neurotransmisores, es a través del circuito del eje, en este caso un eje intestino-cerebro o el eje que lo comanda el sistema nervioso vegetativo a partir del nervio vago, ¿cierto? Y también acá estamos observando que todo esto en equilibrio lo está viviendo esta persona maravillosa que está trabajando todos los días y que, como ustedes ven, pues no está enferma, ¿no? Así son nuestros agricultores, ¿no? El Hospital 22 se debe a los agricultores, porque son ellos los que vienen acá a nosotros, no tienen los recursos necesarios para irse a otro lugar y nosotros felices los recibimos acá, ellos tienen su seguro integral de salud y lo más penoso es que vienen en circunstancias de enfermedad
a veces ya en el último momento. Entonces, es un llamado de atención a nuestra conciencia para que trabajemos en lo que se refiere a prevención de las enfermedades en general. Y yo lo que me toca hablar en este momento las neurológicas, pero ya ustedes ven que este sistema nervioso central, que antes era considerado una caja negra, ¿no? El modelo caja negra es aquel donde uno nada más sabe dar el estímulo y que salga una conducta, pero no sabemos todo el engranaje molecular que está sucediendo dentro, ¿no? Así era considerada hasta hace 30 años el sistema nervioso central, este cerebro, ¿no? Pero ahora, desde hace 30 años, estamos con los estudios científicos de la neurología, que se hace llamar neurociencias. Las neurociencias son todo, es la disciplina encargada de desarrollar la ciencia, es decir, conocer todos los engranajes que estaban ocurriendo en esa caja negra y poder explicar. Entonces, por eso es que ahora se entiende mucho mejor que sí existe un feedback, ¿no? Que sí existe un feedback, principalmente el sistema nervioso central y el sistema entérico, que está en el sistema nervioso también, que le llamamos segundo cerebro, al sistema digestivo. Adelante. Ya, entonces, hoy día nos vamos a dedicar principalmente a hablar sobre unas partes de todo esto que en algún momento vamos a seguir desarrollando, ¿ya? Tenemos acá en nuestra región, he estado revisando cómo vamos en enfermedades en la oficina de estadísticas que tenemos acá en el hospital, y además también de toda la experiencia que tenemos cada día, ¿no? Vemos que hay enfermedades causadas por genes defectuosos, somos acetiladores rápidos o lentos, dependiendo cómo está nuestra enzima que sirve para degradar el alcohol. Por ejemplo, algunos nos mareamos más rápido, otros menos rápido, ¿no? Entonces tenemos estas características en nuestros genes, ¿ya? También tenemos enfermedades causadas durante el desarrollo del sistema nervioso. Allí tenemos que poner mucha atención a los fármacos que pueden afectar al desarrollo, al neurodesarrollo. La prematuridad es un problema grave porque la persona viene con menos capacidades, no se ha desarrollado aún, y entonces pues ponerle fármacos, y además podríamos estar más adelante con problemas del neurodesarrollo como autismo, por ejemplo. Entonces no debemos permitir en lo posible que haya prematuridad, ¿ya? Y ustedes también conocen ya los problemas de la espina bífida, ¿no? Que si no tenemos una cantidad adecuada de vitaminas, en este caso lo que más trabajamos es el ácido fólico, pero mejor sería metilfolato, ¿no? Para permitir que haya un buen desarrollo de la médula espinal, ¿no? Y así también la epilepsia, ¿no? La epilepsia, que es un trastorno de las neuronas en su función eléctrica, a nivel de la corteza cerebral, y que también pues es porque no ha habido un adecuado neurodesarrollo. También tenemos enfermedades degenerativas, ¿no? Acá en nuestro medio tenemos Parkinson, enfermedad de Alzheimer, menos que el Parkinson, por el momento no he observado tantos casos. La esclerosis múltiple también hemos estado observando. Las deficiencias nutricionales, que también van a producir degeneración, alteraciones degenerativas, como por ejemplo la deficiencia de vitamina B12, del ácido fólico, o de los folatos, como debería llamarse, y las metabólicas inmunomediadas también, ¿no? Las metabólicas, por ejemplo, las alteraciones del hipotiroidismo, que también producen demencia, ¿no? Producen degeneración en el sistema nervioso central, que están inmunomediadas, es decir, que nuestro sistema inmunológico está alterado, ¿ya? Entonces, pues, van a aparecer estas enfermedades, ¿ya? Degenerativas. Las enfermedades autoinmunes, específicamente, que son sistémicas, como por ejemplo el lupus eritematoso,
sistémico, ¿no? Y en este caso, focalizada en el sistema nervioso central está la esclerosis múltiple, y focalizada en el sistema nervioso periférico principalmente está Guillain-Barré, pero también se ha observado en estos últimos años que se extiende el problema de autoinmunidad alterada hacia al cerebelo, por ejemplo, al asta posterior de la médula, ¿no? No solamente el sistema nervioso periférico, ¿cierto? Así es. Las enfermedades de los vasos sanguíneos, que esto es el punto que más vamos a trabajar un poco más en esta oportunidad, porque es lo que más tenemos, ¿no? Tenemos hipertensión arterial, que finalmente va a producir arteriosclerosis, ¿ya? Y esta arteriosclerosis, que finalmente se produce por una arteriosclerosis que tenemos desde que, decimos siempre, ¿no? Desde que nacemos. Pero ¿qué hemos hecho para evitar que se siga esto alterándose, este vaso sanguíneo en su endotelio? ¿Qué hemos hecho para evitar que haya esta alteración en los vasos sanguíneos, ¿no? ¿Qué hemos hecho para mejorar esos endotelios? Entonces, allí vamos a trabajar todo lo que es arterias y senos venosos, que son muy importantes también tener en cuenta estas alteraciones en los trastornos de coagulación, ¿no? También los accidentes, porque acá en nuestra región queremos mucho estar con las motos y no nos ponemos cascos de seguridad, entonces hay accidentes, lesiones en médula y cerebro, y personas tan jóvenes que quedan con paraplegia, ¿no? El cáncer y la metástasis cerebral, que también finalmente es un trastorno inmunológico severo, y las infecciones, que también están a la orden del día, ¿no? Que también son trastornos donde se altera el sistema inmunológico. Como dije al inicio, las alteraciones del sistema inmunológico van a producir enfermedad finalmente. Y acá vemos, por ejemplo, neurocisticercosis en personas muy pequeñitas que han vivido, sus mamás han tenido que trabajar intensamente en la chacra y no han estado con los niños, y los niños están expuestos y teniendo neurocisticercosis, ¿no? Con lo cual empieza la epilepsia y una incapacidad para poder desarrollarse en la escuela, etcétera. La tuberculosis, que ya no la hemos podido resolver ni con la Carta de Ottawa, no hemos podido resolver hasta ahora este problema de salud pública. El VIH, que lo tenemos también a la orden del día, que no lo podemos resolver por el momento. Esperamos que juntos tenemos que tener ya la convicción de que vamos a ver el modo de resolver, y lo principal es la prevención, siempre lo hemos dicho, ¿no es cierto? En los criptococos, que también, y la chikungunya, ¿no? Que es un virus que puede producir una encefalitis post-viral, post-infección viral, una encefalitis, y hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Entonces, adelante, por favor. Entonces, tenemos que ver que otro de los problemas que tenemos es la diabetes, ¿no? La diabetes es un factor de riesgo para producir alteraciones del sistema nervioso central. Entonces, en el Perú tenemos el 64.4% de la población con un diagnóstico de diabetes y que ha recibido en los últimos 12 meses tratamiento médico, ¿ya? Pero es una enfermedad que no la podemos resolver. ¿Por qué? Porque es muy posible que estemos trabajando con valores muy altos. Debemos trabajar con valores de prediabetes, porque desde la prediabetes es que se está produciendo los accidentes cerebrovasculares. Entonces, mal hacemos en trabajar con el diagnóstico de diabetes por encima de 126 miligramos por ciento de glucosa, ¿no? En sangre. Tenemos que trabajar de más de 100 miligramos por ciento, ya tenemos que tomar cartas en el asunto y tratar estos problemas metabólicos. Adelante. Acá, por ejemplo, estamos viendo la encefalitis viral por chikungunya, ¿no? En la resonancia magnética, ¿ya? Y esto ha ocurrido después de que se produjo la enfermedad, ¿no? Y es una alteración a nivel, es una encefalitis difusa, ¿ya? Adelante.
Entonces, ¿por qué nos enfermamos? Vemos acá 2 personas de las regiones de la costa, me parecen más, ¿no? Que están, los veo tristes, ¿no? Pero acá veo un señor muy trabajador que ya a fuerza de que ha dado toda su existencia al trabajo y además otros factores más que yo voy a hacer que aprecien el día de hoy, él quiere levantarse porque tiene que ir a trabajar, pero ya no le da las fuerzas, ¿no? Adelante. Entonces, la OPS, la OMS, en el 2006 dice diseñar políticas y hace numera los trastornos neurológicos. Recién se les ocurre el 2006 pensar en que los trastornos neurológicos son un desafío para la salud pública, así lo llaman, y mencionan, ¿no? Demencia, epilepsia, cefaleas, esclerosis múltiple, infecciones neurológicas, dicen, ¿no? Trastornos neurológicos asociados a desnutrición, dolor asociado con trastornos neurológicos, enfermedades de Parkinson cerebrovascular y traumatismo cráneoencefálico. Así enumera la OMS en el 2006. Adelante. Y nos dice diseñar políticas. Adelante. Entonces, el factor de riesgo más importante son los hábitos, el estilo de vida, el comportamiento del ser humano, el sedentarismo, ¿ya? Esas son. Entonces, en las sociedades modernas se han generado un cambio en el estilo de vida, dice, ¿no? Las personas están con, ya no piensan, solamente miran, solamente ven, en este caso un celular, definitivamente no hacen ejercicio físico, no leen, y a partir de ahí dice, al mismo tiempo factores sociales los han expuesto a una vida sedentaria y cuya consecuencia son las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Como son cáncer, patologías cardiovasculares, diabetes, obesidad, como vemos acá está este joven, hipertensión arterial y causas de mortalidad a nivel mundial en Occidente. Y esto se suma, ¿no? Claro, como se siente tan mal, ya ustedes están viendo que no se siente bien de estar así, entonces ya va a haber trastorno mental. ¿Por qué él no se siente bien? Porque lo normal en un ser humano es querer producir, ¿no? El ser humano quiere producir, pero este ser humano ha pasado a una calidad de, esto es una droga, ¿no? Es una droga que lo mantiene en un circuito que no lo deja salir, no, esa mente no está diversificada, entonces lógicamente se siente triste, puede haber depresión, primero es ansiedad, luego depresión y luego enfermedad mental. Y antes ya lo vemos con la obesidad como enfermedad, ¿no es cierto? Muy bien, en cambio esta jovencita está muy tranquila, ¿no? Muy tranquila estudiando, está en los libros. Adelante. Tenemos a Marc Lalonde, de Canadá, que nació en 1935. Fue un abogado, ¿ya? Un abogado que dio al mundo algo muy interesante, ¿no? Expresó que lo más importante para que uno tenga enfermedad es el estilo de vida, ¿no? Si el estilo de vida lo trabajamos bien, entonces no va a haber enfermedad. Las posibilidades de enfermedad son menores, ¿ya? Y también puso, pues, que los factores biológicos eran el otro porcentaje alto que también tenemos que manejar. Entonces, para lograr la salud, tenemos que trabajar en estos 2 aspectos. El servicio de salud, aunque quisiera, no pudiera hacer más, ¿no? Participa en la salud en un 11% y el ambiente lo podemos en un 19%. ¿Ya? Entonces, estos 2 son los 2 modos de mejorar la salud. Adelante. En la región San Martín, ¿cuál es nuestro estilo de vida? Sé porque provengo de mi mamá, es de acá, que le preguntaba yo, ella nació en 1945. Desde que ella nació, siempre ha comido la canga, ¿no? O sea, es una carne que la hacen así como ustedes ven, con las nitrosaminas allí, y las personas lo comen. Entonces, definitivamente acá, posibilidades de cáncer de estómago son altas, ¿no? Posibilidades de que las arterias estén llenas de ateromas son altas.
Entonces, según la LONDE, el nivel de salud de una comunidad estaría influido por 4 grandes grupos que ya hemos visto, pero el determinante es el estilo de vida. Los estilos de vida en el determinismo de la mayoría de los procesos mórbidos que producen mortalidad, ¿no? O sea, el estilo de vida es el que determina la morbimortalidad de una población. Adelante. Ya. Y acá, por ejemplo, tenemos a nuestros plátanos verdes, ¿no? Tienen tienen potasio, tienen fibra, tienen carbohidratos. Y acá se ha estudiado la capacidad antioxidante de la harina de fruto completo de un plátano con un potencial para elaborar productos nutricéuticos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todo esto que contiene este plátano hervido con toda su cáscara nos va a proveer de potasio, de magnesio, de carbohidratos y de fibra. Es todo lo necesario para tener la energía y los electrolitos suficientes. Y también en estos plátanos con estos puntitos negros se ha descubierto que hay factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, que en una palabra podría tener un componente para ser anticancerígeno. Entonces, las personas hasta cierto punto aquí, como siempre decía, se han estado defendiendo de los problemas de cáncer porque siempre han consumido plátanos sancochados, siempre, ¿no? Entonces, eso ha apoyado en algo a que nuestra población pudiera tener ahí un factor protector. Adelante. Entonces, el modelo de la Framboise y la LONDE de 1974, ¿qué aumentó la Framboisier? Lo que aumentó es que tenemos, él habló de la característica holística de la salud, ¿no? Que tenemos que trabajar en la salud en el aspecto integral. Entonces, olvidémonos del concepto de que tenemos que curar, ¿no? Tenemos que prevenir las enfermedades y buscar todos los factores que están interviniendo en que no haya salud. Ya acá están viendo que hay un feedback entre biología humana y salud, ¿no? Hay un feedback entre medio ambiente y la biología humana, y así hay unas flechas de ida y vuelta entre estilos de vida, servicios de salud, medio ambiente, servicios de salud, ¿no? Entonces, todos están interactuando para producir la salud, este equilibrio que tenemos, algo inestable, pero finalmente pues podemos estar un poco resfriados, pero nunca llegar pues al hospital, ¿no? Ese es el objetivo principal. Adelante. Entonces hay que resolver las necesidades del ser humano. En 1986, en la Carta de Ottawa, dijeron esto tan importante, ¿no? Prerequisitos de salud. O sea, está bien, estilo de vida. ¿Ya? ¿Cuál es tu estilo de vida? Pero hemos visto a ese agricultor ha podido estudiar, él hubiera querido estudiar, señores. Yo siempre les he dicho y les he preguntado, ¿usted hubiera querido estudiar? Sí, doctor, sí, pero tenían hijos varios, no podían ir a estudiar a una escuela porque era lejos y el dinero no alcanzaba. O sea, solamente tenemos dinero para la comida, es lo único que tenemos. Antes se trabajaba con los trueques, pero ahora últimamente los hijos de los agricultores no van a la chacra a trabajar con su papá, se quedan viendo el celular. Entonces debemos tener paz, educación, vivienda, renta, ecosistema saludable, justicia social y equidad alimentaria. Con ello vamos a poder lograr estos objetivos de mejorar el estilo de vida, claro, mejorar el estilo de vida. El hombre agricultor tiene un buen estilo de vida, solamente esa parte de alimentación que estamos fallando, ¿ya? Pero él en su estilo de vida es excelente porque se levanta muy temprano, toma su sopa, ¿no? En esa parte tenemos que trabajar. ¿Cómo es su alimentación? Porque para una persona que trabaja intensamente durante todo el día, pues tenemos que tener una alimentación muy buena. Hay madres solas que tienen 5 hijos, se van a trabajar, no comen por darle de comer a sus hijos. Acá en nuestra región es así, tienen tuberculosis, a los 2 años tienen tuberculosis, ¿no? Esas son las causas de los problemas de salud que tenemos acá. Y lógicamente que si esa tuberculosis le agarra a la persona con un sistema inmunológico endeble, ¿no? Entonces el sistema nervioso central inmediatamente es invadido por la tuberculosis. Adelante.
la microglia es la que se encarga de buscar que no haya esa invasión, ¿no? Pero hay un momento en que ya no hay, esta microglia tiene que estar desarrollada, pues, ¿no? Tiene que estar desarrollada constantemente, se necesita vitaminas, principalmente para los ciclos de folato, ciclos de la metilcobalamina, de N-acetiltransferasa. Se necesita que haya una buena alimentación para que esta microglia pueda trabajar, ¿ya? También hay un efecto proinflamatorio cuando ingresa por un estrés crónico, glucocorticoides, al sistema nervioso central a la altura de las microglias que están en las meninges, ¿no? Y van a producir pues, daño, ¿ya? Va a producir inflamación. Entonces, estos glucocorticoides son peligrosos y eso se produce cuando hay un estrés crónico. Cuando hablamos de estrés crónico, cuando la persona está trabajando intensamente y no come. Ahí estamos hablando de estrés crónico. Si a nivel de Lima, ¿no? De otros lugares en donde las personas trabajan son secretarios, etcétera, trabajan para una empresa, ¿no? Ahí hay un tipo de estrés. Pero en el agricultor el estrés crónico es ese. Es la falta de alimentación adecuada y que está expuesto a momentos difíciles, no tiene un sistema de seguridad para no estar expuesto al sol, por ejemplo. Entonces, tenemos que darle protección a ese trabajador agricultor. Adelante. Acá tenemos la epigenética. La epigenética, ¿qué es la epigenética? Es los cambios que van a suceder no en el genoma humano, sino en la expresión génica dentro del genoma humano, ¿no? Entonces, constantemente cuando hay cambios en los estilos de vida, estas alteraciones del estilo de vida, producen cambios en el genoma, en la expresión génica del genoma humano, ¿no? Entonces, es lo que esta prueba, por ejemplo, que han hecho, estos son gemelos idénticos, pero acá ustedes ven que uno aparece más joven que el otro, ¿cierto? En el 2018 se hizo este estudio, y les digo, en neurociencias se está haciendo así los estudios de esta manera, es muy interesante. Entonces, vieron que los telómeros, ¿no? de la persona que está más envejecida, que en este caso es esta persona, ¿no? Ustedes lo ven más envejecido, los telómeros estaban acortados, ¿ya? Entonces, los telómeros estaban acortados, se había quedado en la Tierra y el otro había ido a la Luna. Entonces, que había ido a la Luna estaba con los telómeros que habían crecido, ¿correcto? Pero apenas llegó a la Tierra, ya se empezaron a cortar los telómeros, ¿ya? Eso es lo que se observó de este experimento que se ha realizado. Adelante. Entonces, hay una modificación de la expresión génica a través de la metilación del ADN. Acá están viendo quiénes participan. El ciclo de los folatos, ¿no? Acá también está la homocisteína participando, la metionina que viene de la dieta, los folatos que vienen de la dieta, y la metiltransferasa que va a hacer cambios en las histonas del ADN. ¿Ya? Esa es la metilación del ADN. Correcto, adelante. Y acá también vemos, ¿no? Es lo mismo, pero acá los he puesto para hacer ver que la metilcobalamina, que es lo que tenemos, bueno, acá tenemos a la cianocobalamina, ¿no? No es la perfecta. La perfecta es la metilcobalamina, pero va a ingresar y la cianocobalamina va a querer convertirse. Que lo logre, en algunos casos no se da, porque no siempre tenemos la enzima para poder hacer el cambio de cianocobalamina a metilcobalamina. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, lo que quería que ustedes vean era que tenemos la participación de los folatos, la metilcobalamina, tenemos la participación de la vitamina B6 en todas las células, trabajando para producir una metilación del ADN constante, porque estamos siempre
O sea, hay estímulos y nosotros tenemos que modificarlos inmediatamente. Estímulos y la célula tiene que modificarse. A eso se llama metilación del ADN y es lo que decimos, le llamamos epigenética. Adelante. Entonces, se ha visto, se ha observado que hay hiperhomocisteinemia y que esto significa un riesgo de enfermedad vascular. ¿Ya? Esto existe. Entonces hemos visto allí que la homocisteína está presente, pero ¿por qué la homocisteína se está alterando en su metabolismo? Hay alguna enzima que no estamos teniendo presente y por tanto se acumula esta homocisteína, ¿no? Entonces eso significa un riesgo de enfermedad vascular. Adelante. Entonces, para que se metile el ADN, es decir, una modificación de la cistona, vamos a tener el ejercicio físico, la dieta, una hipoxia, una dieta hipercalórica, restricción calórica, la obesidad, todo ello va a estimular a que haya cambios en la metilación del ADN, hacia positivo o hacia negativo, porque si nosotros estamos haciendo una estimulación inadecuada, vamos a tener cáncer definitivamente, o cualquier otra enfermedad en el sistema nervioso central o periférico que nos altere, o sea, que nos produzca enfermedad, ¿no? Vamos a pasar de la salud a la enfermedad. Adelante. Acá también tenemos lo mismo, el concepto de epigenética. Por ejemplo, acá la regulación del apetito en el cerebro, la pro-opiomelanocortina, importante, que está en el hipotálamo y que nos va a ayudar a regular nuestro apetito, pero ahí están las pantallas de los celulares queriendo hacernos mostrar los bróster y todo lo que va a interferir con nuestra salud, y nosotros, de acuerdo a nuestra educación, es muy probable que podamos hacer frente a ello. Pero también he observado que a pesar de haber estudiado, a veces nos dejamos llevar. Entonces, no puede ser posible eso, ¿no? Tenemos que tener una orientación. Siempre por eso nosotros, los que nos ha tocado estudiar estas áreas, tenemos que estar atentos para enseñar. Eso es nuestro gran deber. Adelante. ¿No? Acá tenemos los estudios que se están realizando de marcadores, como en este caso la hiperhomocisteinemia, muy interesante, todavía se siguen estudios de ello, ya, para poder determinar los factores de riesgo para que tengamos trigliceridemia, presión arterial elevada, hiperglicemia, y no entrar de frente a diabetes, ¿no es cierto? Obesidad. Adelante. Entonces tenemos factores ambientales, el estilo de vida, luego vamos a ir observando que hay marcadores, ¿no es cierto? Marcadores bioquímicos que hemos mencionado, principalmente la hiperhomocisteinemia. Muy bien, entonces acá la falta de oportunidades. Ya hemos visto la epigenética como factor de riesgo para enfermedad neurológica. Tenemos la falta de oportunidades, estábamos diciendo, las necesidades primarias no resueltas, ¿ya? El factor laboral no bien remunerado. La persona necesita resolver sus necesidades primarias y necesita estudiar. Hemos dicho que no está cumpliéndose ello. Entonces la persona llega con enfermedad. ¿Ustedes creen que un ser humano tan fuerte va a llegar así, de esta manera? Esto ya ha sido la gota que derramó el vaso, ¿no? O sea, hemos tratado, hemos hecho toda la epigenética en nuestro organismo y no hemos logrado. Entonces, ya SENASA, los gobiernos locales se están reuniendo. Hay una preocupación. Espero que ellos logren determinar, ¿no?, cómo poder mejorar el estado de salud de los agricultores, porque no nos vamos a quedar sin comer, señores, ¿no? Si queremos ser tan egoístas de hablar, si no está un agricultor, yo no voy a comer, y al menos allí nos tenemos que estimular a hacer cambios, ¿no? Porque somos ricos, ¿ya? En todo somos ricos, ¿no? Tenemos lluvia cada 4 días. Tenemos peces que están en las cochas, ¿no es cierto?
no vamos pues a utilizar unos alimentos procesados para alimentar a nuestros peces. Considero que es una gran equivocación, ¿ya? Así que tenemos que hacer cambios, porque si, tampoco podemos ver a mujeres así en esta postura, por favor, ¿no? En esta postura no, tiene que haber algún otro modo de mejorar la calidad del trabajo en el que las personas se encuentran, ¿no? La salud ocupacional no está bien. Entonces, estamos esperando que ellos se enfermen nada más, y eso no puede ser. Tenemos que prevenir la enfermedad de estos trabajadores. Adelante. Entonces, hay la conducta humana, decía también otros investigadores, ¿no? En UNICEF, el principal factor de riesgo de la enfermedad, la conducta humana. Vemos que cada 3 minutos un adolescente contrae VIH. Y esto es increíble, cada vez que lo leo me impresiono siempre, y nosotros acá también tenemos muchos jóvenes que están con VIH. Entonces, pero este joven ha tomado una decisión, es jovencito, jóvenes son muy inteligentes. Hay algo que está fallando, esas familias están disfuncionales, esta persona está sola, algo está fallando y nosotros tenemos que ayudar, porque este ser humano es inteligente, ¿ya? Algo está fallando, ¿cierto? Muy bien, adelante. Acá un estudio que se realizó en la Universidad San Martín de Porres, allí tienen un centro un laboratorio de ecología molecular, un laboratorio que puede estudiar el genoma humano, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Característica también que es el factor biológico en la región San Martín, que tenemos una alteración, un polimorfismo del gen de N-acetiltransferasa. Eso hay que tenerlo en cuenta porque se observó que está asociado con neoplasias y con reacciones adversas a fármacos antituberculosos. Adelante. ¿No? Entonces, también se ha seguido estudiando, el anterior estudio fue en el 2016, se ha seguido estudiando y también se ve en otros estudios que tenemos esta alteración de la N-acetiltransferasa, va a producir cáncer de tórax, abdomen, de pelvis, la tuberculosis, las enfermedades autoinmunes sistémicas, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, enfermedades neurodegenerativas y diabetes mellitus autoinmune, ¿no? Que en algunos estudios se ve que te debería decir solamente diabetes mellitus porque la 1, la 2 y la 1.5, que es la forma LADA, es todo un circuito de un mismo problema, ¿no? De un mismo problema de alteración metabólica. Entonces, siguen los estudios al respecto. Adelante. Entonces, hay una falacia también que siempre decimos, ¿no? Que como estamos envejeciendo, entonces ahí vamos a tener, pues, la presencia de los trastornos, por eso que es el aumento de los trastornos neurodegenerativos. Y eso no es correcto, ¿no? No está allí el problema. El problema está en el estilo de vida y en el mal manejo, ¿no? De nuestra libertad. Y en nosotros acá en la región y probablemente en el Perú, el problema está en que no hay una educación completa. Insisto en que tenemos 6º grado de primaria. Al menos en esta generación, las personas han estudiado hasta el 6º grado de primaria. Entonces, no han logrado su realización personal. No han logrado su realización personal. Eso es lo más grave que ocurre en una persona que no ha podido estudiar. Adelante. Entonces, acá tenemos en nuestros problemas de salud que hemos observado estos últimos 3 años acá en el Hospital 22, ha venido aumentando en forma progresiva el ictus cardioembólico, cada vez a menos edad, la ansiedad, pánico, el hipotiroidismo subclínico, que hemos visto que hay un subregistro, los niños pretérmino también han aumentado número, la hipertensión arterial cada vez es a menos edad, la demencia vascular, lógicamente producida por una enfermedad cerebrovascular
¿no? Por arteriosclerosis en forma que se produce en forma multiinfarto de años de evolución, y con ello pues tenemos la demencia vascular. Ya entonces no hay tejido ya cerebral, hay una hidrocefalia normotensiva, como estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿Ya? No hay tejido, hay una encefalomalacia acá. Entonces, asociado con fibrilación auricular. Ya tenemos diabetes, tenemos hiperglicemia, que también hay un subregistro, o sea, antes de que sea diabetes tenemos que detectar a las personas con hiperglicemia. ¿Ya? Y una arteriosclerosis que también debemos mejorar el diagnóstico, que ya estamos trabajando con imágenes para lograr detectar los casos de arteriosclerosis y el subregistro también acá en estos diagnósticos, ¿no? Adelante. Así podríamos tener ya las imágenes para poder ver cómo se encuentran las arterias carótidas, ¿no? Ver cómo logramos pues, ver en qué situación nos estamos encontrando. Pero lo mejor, si ya sabemos que esta arteriosclerosis viene desde que uno nace, empieza uno a hacer los ateromas, entonces progresivamente, entonces acá lo que tiene que manejar es el estilo de vida, ¿no? Nada más. Así vamos a lograr mejorar antes de enfermarnos. Acá también tenemos otros modos que estamos utilizando, la espectroscopía, que no lo trabajábamos antes, ¿no? Pero que ya lo tenemos muy bien capacitados en imágenes para poder lograr. Acá unas imágenes de perfusión que también nos ayudan a poder ver los vasos sanguíneos pequeños en el cerebro. Adelante. Entonces, en otros países, por ejemplo, en México, ¿no? También, dice acá, ¿no? Bajó, en el 2013, bajó de 17.5 millones de muertes cuando se utilizó la estrategia de prevención, bajó a 15 millones. Entonces, sí se puede lograr. Es cuestión de trabajar en prevención a todo nivel. Entonces, vemos acá que las enfermedades isquémicas cardíacas están muy emparentadas con la enfermedad cerebrovascular. Ya, eso también está en todo el mundo. Adelante. Acá vemos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, todos tenemos siempre unidos el stroke y la enfermedad coronaria isquémica. Stroke y enfermedad coronaria isquémica en todos los lugares del mundo. O sea, es una problemática mundial que tenemos que resolverla desde mejorar el estilo de vida y a nuestro nivel desde mejorar la educación. Adelante. Acá tenemos a Elvis Presley, ¿no? Que en la época en que se estaba estudiando era un maravilloso estudio que se realizó para poder, estudio de Framingham, ¿no? Para poder ver cómo es en una corte, cómo es la evolución del daño a nivel de los vasos sanguíneos. Vemos que llegaron a determinar en 1957 que la hipertensión y el colesterol aumentan el riesgo de enfermedad coronaria. Después, el año siguiente, ¿no? Los años siguientes, recién se dan cuenta de que tenemos que introducir el término de factor de riesgo. O sea, este estudio que se ha tenido desde 1948 hasta el 2008 ha servido mucho para hacer conocer cómo es que nosotros, a través de mejorar el estilo de vida, podemos disminuir la posibilidad de enfermarnos. Ya, entonces este estudio tenemos que revisarlo todos, trabajarlo y lograr salir de estos problemas de salud, ¿no? Lograr salir. ¿Sí se puede lograr? Sí. En ese tiempo, por ejemplo, entró el problema del tabaquismo, ¿ya? Todos fumaban, jóvenes, viejos, ¿no? Todos fumaban. Entonces, y estaba dándose estos estudios, ¿no? Tan interesante como este hombre murió a los 42 años, obeso, ya con una gran capacidad, una sensibilidad inmensa,
pero murió a los 42 años, producto de justamente una vida desenfrenada, ¿no? Y drogas, etcétera, y principalmente una forma de ser pues tan sensible que es la característica de Elvis Presley, ¿no? Adelante. Ya acá tenemos también el estudio, se hizo una determinación de riesgo cardiovascular y edad vascular según Score Framingham en los pacientes del Hospital de Arzobispo Loaiza, y se vio que los hombres y los pacientes diabéticos, los pacientes diabéticos varones tienen un riesgo cardiovascular alto, y el score de Framingham debería considerarse como una herramienta de prevención en los hospitales, llegaron a concluir estos investigadores, ¿no? Entonces yo también veo que sí, es conveniente tenerlo en cuenta. Ahora tenemos podemos manejar el score Framingham y poder ver en qué situación nos encontramos, pero debería ser en los centros de salud en todo caso, para ver en qué situación estamos, para no tener que estar en los hospitales. Eso es lo más importante. Adelante. Ya, bueno, acá en los estudios vieron pues que hay situaciones de personas de bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo, ¿no? Y consideraron factores como presión sistólica, presión diastólica, sobrepeso, obesidad, diabetes, no diabetes, tabaquismo, la edad. Adelante. Ya acá con este punto, ¿no? La depresión y el riesgo cardiovascular, claro, ¿no? La ansiedad y luego la depresión, los dos son factores que van a elevar el colesterol total, van a elevar LDL, ¿ya? Y acá justamente es significativo que tenemos que tener en cuenta el colesterol LDL. Y también la presión arterial sistólica la tenemos que tener en cuenta. Ambos son de significancia, ¿ya? Estos dos factores. Adelante. Acá interesa ver que no estamos hablando de diabetes, sino, bueno, una intolerancia a la glucosa, ¿no? Para llegar a diabetes, la intolerancia a la glucosa, al menos eso tenemos que detectarlo inmediatamente, ¿no? En la dislipidemia, el colesterol total más de 150 ya debemos nosotros considerarlo que no está bien, ¿no? Que no es lo correcto, más de 150. En la presión arterial, más de 130, no, tampoco. Ya tiene que ser menos de 130 o 80, ¿no? Pero hemos visto que la sistólica es la más sensible, menos de 130, ¿entendido? Eso es muy importante, porque si no, nosotros alargamos más los valores, o sea, llevamos más allá los valores y no vamos a poder coger el problema en un momento adecuado. Vamos a coger cuando ya la persona esté enferma, doctores, ¿no? Entonces no podemos trabajar así. Debemos trabajar con menores valores. Adelante. Entonces, modificar el estilo de vida para prevenir la diabetes, ¿no? Se ha visto que hay evidencia convincente de que perder peso en las personas con sobrepeso y aumentar la actividad física son lo que ha tenido mayor evidencia. ¿Ya? También se ha considerado fibra dietaria, ácidos grasos omega 3, alimentos con bajo índice glicémico, el cromo, el magnesio, pero como todavía está de evidencia probable, posible, insuficiente, no lo tenemos en cuenta. Craso error, porque tendríamos que tenerlo sí en cuenta, ya sí en cuenta, porque están estudiándose. Por algo es que se están trabajando y estudiando. ¿Ya? Por el momento la evidencia está sobre pérdida de peso y aumento de actividad física. Pero ¿por qué uno sube de peso y por qué uno debe aumentar la actividad física? ¿Habrá tiempo? ¿No tiene que ir la persona a trabajar de un lugar a otro porque no hay plata para comer, señores? ¿No? ¿Habrá tiempo para hacer actividad física? Bueno, muchos son las cosas que tenemos que sentarnos a trabajar y a pensar, ¿no? Adelante. Hay un trabajo de comparación de modelos SCORE con el modelo Framingham, ¿no? Y se vio que el aplicar el modelo SCORE no es tan adecuado porque no ha detectado más varones con factor de riesgo cardiovascular, ¿no? No ha detectado más en menores de 58 años. En cambio, Framingham sí. Entonces, Framingham hasta ahora me parece que es un buen modelo que tenemos que estudiarlo bien y poder trabajar.
para prevención de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares en general. Adelante. Hay otro trabajo acá de hipertensión arterial, el tornasol 2, también hubo tornasol 1. Adelante. Ya, y acá se vio que acá se trabajó con prehipertensión, que me pareció muy bueno, porque también yo hice una investigación así con adolescentes que estaban en los colegios, adolescentes en colegios que estaban fumando por problemas familiares y que tenían ya prehipertensión, doctores, tenía prehipertensión. Entonces, quiere decir que tenemos que trabajar a ese nivel, ¿ya? Tenemos que trabajar a ese nivel. Muy bien, acá en la selva, ¿no? 26.6%, que tenemos hipertensión, 26.6%, en la costa, 31.6%. Pues allá estamos mucho más estresados que acá. Adelante. Acá está ya muy gordito, ¿no? Este rey del rock. Acá, por todos lados, la propaganda del fumar, ¿no? Imagínense, entonces, y en ese tiempo se estaba haciendo el estudio Framingham, que justamente detectó que fumar producía la alteración del endotelio, ¿no? Y por tanto la arteriosclerosis y el factor de riesgo cardiovascular. Y acá también volvemos a ver a nuestra importante eje microbiota, ¿no? Eje microbiota intestino-cerebro. Acá vemos al intestino inteligente con la cantidad de bacterias que tenemos allí, lógicamente, ¿no? Y al cerebro también, pues, interactuando con el intestino. Adelante. ¿No? Entonces hay un factor químico, emocional y psíquico. Es importante. Son factores para estrés crónico y estrés agudo. Adelante. Que también va a producir riesgo cardiovascular. Todo el tiempo estamos así, ¿no? Con estímulos. El que corre para ver su presa porque necesita comer, y el que tiene que soportar, ¿no? Que estén persiguiendo. Ninguno de los dos es feliz. Adelante. Acá el hipotálamo trabajando, ¿no? En un feedback, y acá las glándulas suprarrenales también trabajando en un feedback con el cerebro, ¿cierto? Y allí justamente esta glándula adrenal se debilita porque hay intenso estrés agudo y luego se convierte en crónico. Adelante. No, el sistema nervioso parasimpático se debería tener más desarrollado en el sentido de que deberíamos trabajar todo más tranquilos, ¿no? Es la parte del sistema nervioso autónomo que debe poder disminuir la intensidad de lo que hace el sistema nervioso simpático, ¿ya? Y los dos en un sano equilibrio, pues tener a todo el organismo, acá ven todos los órganos sanos, ¿ya? Este sistema es muy importante. Adelante. Entonces, ¿puede matarnos un problema de estrés? Sí, puede matarnos, puede darnos un infarto cerebral, ¿ya? Puede darnos un infarto cerebral. Adelante. Hay el sistema nervioso simpático, que cuando está demasiado excitado, ¿no? Produce una vasoconstricción coronaria por un estrés emocional, y allí también se asocia una disquinesia del ventrículo izquierdo, y es el llamado síndrome del corazón roto. ¿Ya? Y así como ven acá que se produce, cómo está la disquinesia del ventrículo izquierdo. Adelante. La OMS y la OPS lo han observado y lo han puesto allí para que tenerlo en cuenta. Acá vemos la persona haciendo ejercicios y allí logrando una coherencia cardíaca, ¿no? Pero aquí hay algo que estamos viendo acá. No deberíamos utilizar estos audífonos, ¿no? Porque de todas maneras hay un estrés auditivo allí. Tener cuidado con ello. Pero el cerebro siempre percibe las amenazas y se puede estresar. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos los estímulos que damos a nuestro cerebro y a nuestro cerebro principalmente, porque de ahí va a salir la información que va a modular todas las funciones de los órganos. Adelante.
Ya, entonces hay estudios sobre coherencia cardíaca y estrés. Adelante. Acá vemos cómo las neuronas, ¿no?, deben estar interconectadas con el cerebro también, y en este caso vemos también un ganglión cardíaco que está pues con alteración, y debemos tener en cuenta que hay una relación entre corazón y el sistema nervioso vegetativo, ¿no? Adelante. Acá vemos que cuando hay coherencia cardíaca, las emociones positivas, el amor, ¿no?, la persona está cuidada, entonces vamos a promover la coherencia cardíaca, y acá más bien está frustrada la persona con ansiedad. Miren cómo se altera la coherencia cardíaca. Ya esta alteración es por el sistema nervioso simpático, que está demasiado excitado y no permite actuar al sistema nervioso parasimpático. Adelante. Acá vemos cómo el cerebro y el corazón sincronizan adecuadamente, tal cual fuera una guitarra, ¿no? Las cuerdas logran que haya salud. Entonces, el ejercitar el estado de coherencia cardíaca es importante, y que siempre hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca y se debe mantener. Adelante. La meditación ayuda mucho a ello. Ya, acá vemos nuevamente al intestino como segundo cerebro, ¿no? El eje intestino-cerebro intercomunica mecanismos neuronales, son 500 millones de neuronas comunicadas, pero que están en la microbiota, ¿ya? En la microbiota, y están presentes en las células entéricas, ¿correcto? Y las células y las glándulas hormonales y el sistema inmunológico. Adelante. Ahora, en neurología, ¿no?, tenemos que las dislipidemias y prevención de delitos, ¿no? Tenemos que se han hecho los estudios y se ha visto que en prevención primaria se recomienda el riesgo, determinar el riesgo vascular del paciente para definir los objetivos de cuánto tenemos que bajar el LDL. En prevención secundaria, tras un ictus de origen aterotrombótico, se recomienda un LDL menos de 55. Y un ictus isquémicos de origen no aterotrombótico, dado que su relación con dislipidemias es incierta, se establecerán objetivos en función del grupo de riesgo vascular de cada paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Tener pues un LDL menos de 55 miligramos por ciento, eso es lo ideal, ¿ya? Eso es lo ideal. Entonces busquemos el modo, uno va a ser con el ejercicio físico, y disminuir el estrés, ¿ya? Porque el colesterol definitivamente siempre se eleva con el estrés. Ya el estrés mental hace elevar el colesterol. Y el punto más sensible es el LDL. Adelante. También en hipertensión arterial, en la conclusión dice que en prevención primaria recomendamos que haya cifras mayores, no tener cifras mayores de 140-90, con un objetivo de menos de 130-80, como dijimos. Ya, eso es lo mejor. En prevención secundaria, o sea, después de un ictus, utilizar los antihipertensivos después de las 24 horas, lógicamente observando bien esta situación, porque esta es una guía, más no una norma, ¿no? Y la presión siempre menos de 130-80, o sea, no podemos sacar al paciente con 140-90. Claro, hay otros factores, pero hay que observar este concepto. Ya hay otros factores, como por ejemplo enfermedad renal, pues ya estamos hablando de personas que vienen, ya le hemos dicho, al último, por eso eso no debe ocurrir, ¿no? Que haya daño de otros órganos. Eso no debemos permitir. Entonces, nuestro trabajo no es aquí en el hospital, principalmente es a nivel al nivel primario, ¿ya? De salud primaria. Ahí es. Ya adelante. Y este concepto también importante, ¿no? Los efectos adversos de los antihipertensivos y de los estabilizadores de membrana. Por ejemplo, se ha observado el nifedipino y los sartán. Tienen muchos efectos colaterales y son fármacos que la persona lo debe tomar
mucho tiempo, ¿no? Se puede hacer rotaciones siempre y cuando ellos vengan a atenderse con su médico de cabecera, pero si no, pues van a dejar el tratamiento, porque tiene muchos efectos colaterales, principalmente gastrointestinal, gastrolesivos, y producen hasta alteraciones, producen ansiedad, ¿ya? O sea que actúan a nivel del sistema nervioso central también. Y la atorvastatina, pues, que produce miopatías, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con ella también. Adelante. No llegar a este punto. Ya no llegar a este punto. La persona muy bien puede interactuar. Después de haber dejado de trabajar para una empresa, puede hacer su propia empresa. Y así se va a sentir muy feliz de tener una autorrealización y nunca se va a enfermar, definitivamente. No, entonces es un problema de envejecimiento. No lo es. Adelante. Acá tenemos a la pirámide mediterránea, ¿no? Tiene sus errores, ya tiene sus errores. Por ejemplo, acá los lácteos. ¿Serán lácteos de una vaca o serán lácteos que compramos procesados de la soya, una soya transgénica? ¿Qué será, no? Entonces, hay que tener en cuenta y poner claro los conceptos para que nosotros podamos dar una buena orientación. ¿Ya? Eso es muy importante. Los estudios con los nutricionistas, o sea, formar un buen equipo de salud para poder dar una buena información. Adelante. Entonces, primero tenemos que hacer, como a modo de conclusión, muchas gracias por haberme escuchado, es investigar. Tenemos que continuar investigando, ¿no? Lo que se refiere a neurociencias, ya no somos una caja negra y que vamos a ver un estímulo y que vamos a ver una conducta finalmente. Hay que seguir investigando, investigar por qué tenemos hipertensión arterial, por qué tenemos diabetes, por qué tenemos fibrilación auricular, por qué tenemos aterosclerosis, los efectos adversos de los antihipertensivos, utilizar las vitaminas cuando son necesarias, pues con la enfermedad son necesarias, ya en tratamientos, porque los tratamientos gastan las vitaminas. Por ejemplo, los anticonvulsivantes tienen que siempre estar al lado del metilfolato, ya anticonvulsivantes, como carbamazepina y fenitoína. Hay que tener el concepto de prevención, hay que cubrir las necesidades primarias, hay que educar a las personas, ya por eso este es un trabajo de políticas. Ya hay que analizar las guías de práctica clínica con atención y ver si hay algunos errores, ¿no? Mejorarlos en nuestra práctica clínica. Felizmente ellos dicen, ¿no? En las guías, que todo depende de las decisiones consensuadas del grupo de trabajo, ¿no? De los hospitales en este caso. Y realizar diagnósticos tempranos y registrar los diagnósticos. Muy importante. Gracias. Bien, gracias doctora, excelente ponencia. Si tuviéramos alguna pregunta, podríamos hacerlos a través del chat o en todo caso también pueden a través de las reacciones levantar la manito. Creo que teníamos uno, ingeniero. Ya no está. Bien. También un agradecimiento a la licenciada Lidia Vázquez que está conectándose desde la red Puquio de Ayacucho. Gracias, licenciada, coordinadora también de Telesalud de Ayacucho, red. Gracias por estar con nosotros y compartir también este espacio. Doctora, usted ha manifestado que uno de los factores de riesgo para las enfermedades del sistema nervioso central o periférico está los estilos de vida, una forma de contrarrestar. ¿Cuál sería en todo caso, de acuerdo a nuestras costumbres que tenemos en nuestra región San Martín, cuál sería el mensaje final de recomendación, en todo caso en la parte preventiva promocional que tendríamos que tener en cuenta? Claro. La alimentación, ¿no? La alimentación tiene que estar basada en los nutrientes que nos ofrecen. Primero voy a hablar de las frutas. Nosotros tenemos una gran cantidad de frutas que son antioxidantes. Tenemos el aguaje que debe estar cocido, ¿no? Tenemos el pifayo, todos ellos tienen ácidos grasos poliinsaturados y también tienen vitamina A, por eso son de color naranja. Entonces,
cocidos se pueden comer con toda la cáscara, con lo cual vamos a tener la fibra. Y entonces difícilmente pues podríamos tener problemas metabólicos, porque estamos haciendo uso de los elementos que van a servir para tener un buen endotelio. ¿Ya? Estos elementos son. Entonces, en las frutas, eso. En las proteínas tenemos los pescados de río, que tienen una gran cantidad de ácidos grasos. Pero en este caso ya no vegetales, sino ácidos grasos poliinsaturados animales. ¿Ya? Entonces, pero los que están en las piscigranjas no son los que deberíamos consumir. ¿Ya? Por eso es que después de la Segunda Guerra Mundial, cada vez estamos con más enfermedades autoinmunes. Por eso. Porque estamos consumiendo alimentos procesados. Desde los peces, que en este caso están viviendo en piscigranjas, consumiendo alimentos que van a producir enfermedad en el ser humano. ¿Ya? Y en el mismo animal. Porque ustedes van a ver que un pez que está en una piscigranja no tiene el color que tiene un pez libre. No lo tiene. Son plomos. Entonces hay que tener cuidado. Por eso este es un trabajo muy importante, que tiene que nacer del deseo de querer ver saludable a los seres humanos. No solamente es tener a la industria feliz, ¿ya? O a algunas personas que van a tener más dinero que otras. No, porque si no, no vamos a lograr, nunca se lo aseguro. No lo vamos a lograr, vamos a seguir enfermándonos. Ya, entonces las proteínas, los carbohidratos están en los plátanos. Tranquilamente acá nosotros tendríamos que hacer uso de ellos para poder mejorar la alimentación de las personas que están con enfermedad en los hospitales. ¿Ya? No puede ser posible que entreguemos un pan en vez de entregar un plátano verde sancochado. No puede ser. Y eso espero que también nos lleve a la conciencia. ¿Ya? Entonces tenemos todo lo necesario para alimentarnos. A partir de ello, difícilmente nos vamos a enfermar. Y el otro aspecto, como le digo, es el emocional, por favor. La persona tiene que sentirse feliz por haberse autorrealizado. Las mujeres están con hipertensión. ¿Qué es lo primero que les pregunto? ¿Pudo estudiar? No, doctora. ¿Quisiera estudiar? Sí. Así me dice. ¿Qué significa eso? Que tranquilamente yo le he invitado a que vaya al centro SEBA, donde la persona estudia aunque tenga 90 años. Entonces, estoy segura que va a disminuir el problema de hipertensión. O quizás de repente no a esas alturas, ¿no? Pero sí, el sistema nervioso vegetativo, simpático y parasimpático van a mejorar. Ya hemos visto cómo es la coherencia cardíaca, ¿ya? Entonces, ustedes dirán, pues, ¿por qué ahora he tocado estos temas? Pero todo va a tener su relación adecuada. Solamente basta que nos sentemos a pensar. Adelante, sí. Eso es lo que quería decir. Sí, gracias, doctora. Excelente la recomendación que nos está dando. Entonces, pues, no solamente es a nivel secundario, sino en la gran mayoría de nuestro trabajo debería estar reforzado en nuestro primer nivel y la toma de conciencia del estilo de vida de cada una de las personas, ¿no? Bien, si tuviéramos alguna pregunta o alguien. Bien, tenemos por acá Milagros Janet. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. Excelente ponencia de la red de Puquio, Microred Valle, pues de Salud Santa Ana. Allá, que el sapino, ¿no? Que nos menciona allí. Sí, el sapino, dice muchas gracias. Muchos nos recomiendan que es mejor el sapino. Eso ayuda a esta enfermedad como parte de una dieta. Diana Valdivieso, muchas gracias, sí. Diana. Claro que sí, el sapino. También el plátano bellaco. Pero lógicamente últimos estudios han sido con sapino. Antes del sapino solamente lo comían los chanchitos. Eran unos chanchitos bien alimentados que comían aguaje, comían pifayo, ¿no? Entonces esos chanchitos, pues, estaban muy bien para alimentarnos, ¿no? Ahora, ¿qué comen, no? Los desperdicios. Y entonces ese sapino está perfecto, ¿ya? Pero si no tenemos sapino, pues también el bellaco, porque los dos tienen fibra. Sapino tiene un poco más de fibra, pero funcionan ambos. Cocidos, siempre cocidos. Recomendable ser cocido antes que fritos. Efectivamente, ninguna cosa frita nos va a ayudar a mejorar los endotelios. Ningún alimento frito. Ya, desde que el aceite está frito,
ya no va a funcionar. Acá tenemos el aceite de palma. El aceite de palma también, si tenemos una ensalada y ponemos un poco de aceite de palma, funciona perfectamente porque es un ácido graso, no es poliinsaturado, pero sí monoinsaturado, ¿no? O sea, nos ayuda. Además, da energía de frente al cerebro. El aceite de palma y el de coco da energía sin pasar por la vía metabólica hepática. Entonces, va de frente la energía hacia el cerebro. Bien, excelente. Felicitaciones están recibiendo de parte de los participantes. Gracias, doctora. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta actividad. El día miércoles probablemente tenemos otra actividad también. Bien, estaríamos terminando entonces acá. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias.